Florencia, que es la ilustradora, que también tiene ganas de quedarse sentada donde está. Así que arrancamos la presentación, ¿les parece? ¿Están todas y todos de acuerdo? Muy bien, así que... Bueno, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Como decía Juan Pablo, tenemos la felicidad de estar con Nora hoy en Tres Arroyos, en Claromecó específicamente. Tuvimos la suerte de acompañarla en Río Colorado y la verdad que fue una experiencia hermosa. Y bueno, hoy queremos contarles un poquito cómo fue el trabajo que hizo Nora y de qué va el libro Relatos cortos de una infancia corta. Como decía Juan Pablo, también tiene unas hermosas ilustraciones que hizo Florencia, que para nosotros también fue un descubrimiento hermoso, conocer a Florencia y trabajar con ella, porque además de que es talentosísima, es una persona muy comprometida con lo que hace y bueno, queremos seguir trabajando con ella, así que tenemos otros proyectos también que nos convocan y bueno, y estamos muy contentos de que se haya sumado por un ratito a esta caravana que empezamos hace un tiempo. Bueno, Nora no se va a sentar porque encima dice que la traicioné y me puse tacos muy altos. Bueno, ¿querés empezar a contar un poquito sobre el libro? Hola. No les voy a decir que soy Nora porque creo que todos me conocen, ¿no? Va a haber algún público que no me conoce. Relatos cortos de una infancia corta. Es una novela, según la calificación que me enseñó que tenía que decirse. Es una historia... Es una novela basada en una historia real. Versa sobre la infancia de una niña muy castigada de alguna manera por este suceso de nacer y tener que vivir. Esta niña nació sin el consentimiento de su mamá, fue concebida sin el permiso de su mamá, en el marco de la fuerza, el poder y la violencia. Y por si fuera poco, entre los 4 y 5 años de edad aproximadamente, hasta los 13, ininterrumpidamente, fue abusada sexualmente. El abuso podría decirse que a los 13 años cesó en lo físico y por supuesto que duró por demasiada cantidad de años el abuso psicológico o la huella o la llaga. A esta niñez convergieron otras consecuentes violencias. Una madre, el rechazo materno, la ausencia o casi una herencia congénita, un peso de ser hija de un perverso, aun cuando la niña no conocía tal situación porque había sido obviamente silenciada como se estilaba en esa época y se sigue estilando. La violencia del desarraigo como consecuencia, el rodar, el desarraigo materno junto con el de ella, hasta encontrar un destino donde más o menos poder crecer junto a su mamá. La violencia de ver la tristeza crónica de su madre, su frustración, su desencanto frente a la vida, su baja estima que proyectó en esta niña, la violencia del prejuicio social. Esta chiquita creció en una sociedad donde fue señalada, siempre señalada, no por ser hija de una víctima, sino por ser hija de una madre soltera, que en aquella época era de mucho peso, de mucho peso. Las mamás solteras eran pecadoras y por ende la niña era hija del pecado. Bueno, por otra parte, este tipo de prejuicio ha sido refrendado
por la ley. De alguna manera, nuestro Código Civil también califica a los niños, por lo menos lo era en aquella época, en hijos legítimos e hijos naturales. Los hijos naturales, leí por ahí, que a su vez tienen una subdivisión. Los naturales como puro o genuino, que son los hijos de los padres que no están casados pero que podrían casarse. Y los otros, los que son con un progenitor que no puede darse a conocer, porque es ilegal. Entonces la ley muy mansamente los presume naturales. Eso existe, esto no es un cuento, esto estuvo. Por suerte después la legislación ha ido cambiando y esos hijos naturales se convirtieron en hijos ilegítimos y ahora parece que son extramatrimoniales simplemente. Creo que también eso podría, no lo tomen muy a pecho, preferiría que se informen, porque a mí estas cosas me calientan y una vez en las calenturas dice cosas que no son exactas, ¿sí? Pero sí, el ser hijo de una madre soltera era de mucho peso por aquella época. A eso, como les dije al principio, a todas estas violencias convergentes, la peor de las violencias, al menos la que más marcó, este abuso sostenido en el tiempo, con la pérdida significativa de confianza, de esperanza, ¿no? Una niña que desde que nació le fueron menguados los derechos, o sea, nació sin el derecho de una madre amorosa, de una madre cuidadora, de una madre que acepte, de una madre que confíe, que estimule, sin el derecho de un padre que acompañe el crecimiento, sin el derecho a un espacio propio porque vivió de prestado, sin espacio a desarrollarse con el juego infantil compartido, aislado, por las circunstancias que en el libro encontrarán descritas, ¿no? Una niña que la privaron del derecho de crecer acorde a su edad, que debió crecer sufriendo lo difícil que es poder crecer y lo riesgoso que es crecer. Yo quiero leer algo del primer capítulo. El libro está dividido en crónicas que cuentan justamente esta historia y cada una de las crónicas tiene una ilustración que muy oportunamente y con un concepto estético muy oportuno y acertado hizo Florencia Saugar en acuarelas. Así que si quieren chusmear el libro y ver esas hermosas ilustraciones, se pueden acercar a la mesa de Caravana. Este es el capítulo 0, que es el nacimiento, la crónica 0, ¿no? que tiene esta hermosa ilustración, que es una semilla, ¿no? Bueno, les voy a leer una frase nada más. Un día se nace siendo deseado, se nace sin permiso de nacer, se nace. Ese es el desafío, vivir, apropiarse de la vida, construir la propia historia. Entonces vivamos con ganas de vivir, como deseemos, como podamos, como nos dejen. Nuestra impronta marcará la diferencia. Bueno, eso lo escribió Nora. Yo lo que quería preguntarte con respecto a esto de cómo es marcar esa diferencia, cómo es nacer sin permiso de nacer y poder marcar esa diferencia. ¿No leíste el libro? Pero ellos no. Bueno, les cuento un poquito más sobre la inspiración de este libro y tal vez ahí vaya más o menos, sí puedo te doy la respuesta y si no hago como anoche te hicieron. Yo estudié servicio social y estuve obviamente trabajando 25 años en la Dirección de Minoría y Familia de la provincia de Río Negro, siempre en contacto con menores vulnerables, mayoritariamente, tuve distintos destinos, pero mayoritariamente menores en riesgo, menores en estado de abandono, incluso trabajé con adolescentes con trastornos de conducta. Lo digo entre comillas porque en realidad los trastornados son los adultos que le permitieron llegar a esa situación.
Por otra parte, siempre me gustó expresarme, siempre me expresé con facilidad por escrito. Y la escritura fue en mi labor, en mi trabajo, una herramienta sumamente válida. Así que yo escribir historias de vida fue casi una rutina dentro de mi trabajo. Escribir sobre abuso o sobre violencia en la infancia era algo que me incitaba a hacerlo, que me inspiraba, que quería hacerlo, pero siempre tuve el temor de no alcanzar el rigor científico que esa temática requería o ese proyecto pudiera requerir. Por esas circunstancias de la vida, hace 2 años muere mi mamá, me quedo con un espacio, como para mí, podríamos decir, un espacio no solo en tiempo, sino también emocionalmente, tranquila, por distintas circunstancias, me pareció que era el momento de retomar ese hobby. Y decidí elegí escribir esta historia. Y esta historia la escribo porque yo quería llegar con este tema con la mayor veracidad posible. Y que yo contara esta historia me daba como esa garantía, porque esta historia no tenía intermediarios, esta historia era de primera mano, porque esta historia es la que más he sufrido, la que más me ha dolido, porque es mi historia, es la historia de mi infancia. No me podía equivocar en lo que transmitía. Quise transmitir en este libro básicamente no tanto el detalle de lo morboso, de lo complicado del abuso, de lo que imaginamos la mayoría, sino esa memoria emocional, contarles el abuso desde las emociones, los miedos, las dudas, las estafas que el niño va sintiendo paso a paso. Y me parecía que atestiguar sobre esto podía tener un valor social, me refiero. En realidad, voy a lo que vos me preguntabas, que creo que me olvidé lo que me pregunté, ¿cómo se hace? En realidad, viviendo, renaciendo, cada día teniendo la fortaleza de creer en algo y básicamente tener esa capacidad, que no lo quiero decir como una capacidad intelectual, sino esa intuición y esa habilidad de poder ver las cosas buenas, porque aún cuando existe esta desgracia, los perversos, las maldades, también en el mundo hay luces. Y realmente son salvadoras, son las que permiten que uno se cuelgue de esa esperanza y vivir en función de eso, sin que esto signifique de ninguna manera minimizar lo que es el abuso. No es minimizable, es una barbaridad, es un sufrimiento, es una, entre esos derechos que dije que los chicos pierden, también se pierde el derecho a la inocencia, al descubrir la vida día a día. Entonces realmente es un terrible flagelo, se lo lleva, no se supera, se aprende a vivir. Y bueno, y la forma creo de que con la impronta uno pueda sobrellevar la vida o construir una vida lo mejor que se puede con lo que nos dejan, con los cachos que quedan de uno. La forma es ser capaz de diferenciar la paja del trigo, digo yo. Eso de que la vida, soy muy refranera, también digo una de cal y una de arena, o sea, saber encontrar la parte maleable, la parte aprovechable que a diario se nos presenta. Bueno, nosotros cuando tuvimos la suerte, nosotros decimos que el libro de Nora fue un regalo, en el sentido de que nos involucramos muchísimo en este libro. Cuando llegó el mensaje por Facebook a la editorial, tengo un libro, me gustaría saber si están interesados en publicarlo, y nos encontramos con el libro de Nora, realmente nos creemos que es un regalo porque se enmarca en lo que nosotros pensamos. Como editorial creemos que es importante darle voz a aquellos que no la tienen en muchos aspectos, digamos, ¿no? Tenemos una editorial en el sur de la provincia de Buenos Aires para que la gente pueda acceder a publicar y que las cosas que tengan que decirse se digan y puedan llegar a un montón de personas.
Tuvimos esta presentación en Río Colorado que la verdad que fue muy cálida, muy hermosa, y ya tenemos muchas repercusiones con respecto a lo que pasó con el libro. Y una de las cosas que hablábamos en el momento de lanzar el libro es que pensábamos que esta historia que se cuenta en relatos cortos, de estas violencias, no solamente tienen que ver con una violencia sexual, ¿no? No solamente tienen que ver con la idea del abuso. No todos pasamos por una situación similar, pero sí, como mujeres, muchas de nosotras que estamos en la editorial, y lo discutíamos con los varones que integran la editorial, pensamos que hay ciertas violencias que sufrimos, ¿no? Y si no las sufrimos en carne propia, sabemos que otros las padecen, que otras amigas, que otras personas cercanas padecen esas violencias. Y descubrimos que eso que creíamos en un momento fue así, que muchas de las personas que han leído el libro de Nora pudieron encontrar esa voz, esas ganas de, digamos, esa forma de decir que quizás ellas mismas no encontraban, ¿no es cierto? Nos parece que es importante que esto se dé a conocer, que este libro circule, que llegue a muchos lugares, y bueno, por eso también queremos que lo conozcan hoy ustedes. Habíamos hablado con respecto a esto de las situaciones abusivas, ¿no? Y de la violencia. Bueno, para pensar un poco con estas situaciones de violencia que vos hablabas la otra vuelta, ¿te acordás? Que no solamente tienen que ver con esto del abuso, ¿qué otras situaciones? Bueno, en realidad cuando narro esta frustración de la infancia de esta niña, empiezan a aparecer ese otro tipo de violencia a la que hice referencia, que no es solamente la de nacer de un padre perverso, sino lo que dije en la primera parte, o sea, los señalamientos, la exclusión, a veces un niño, esta niña concretamente, que no encontraba en una escuela común, no por una cuestión de coeficiente, sino por venir del campo, esas dificultades para enfrentar la vida, todas esas son violencias que, pero bueno, referida a la niña del cuento, ¿no? Que no es cuento, acá está. Pero, por ejemplo, en lo laboral, hoy lo observamos, ese menosprecio a veces por el trabajo de la mujer, de la profesional, la exclusión de esa empleada doméstica que la echa de un laburo porque va a tener un crío, ese tipo de violencia a la que estamos terriblemente acostumbrados, naturalizamos permanentemente la violencia, lo digo así en general, sé que nosotros estamos haciendo un esfuerzo justamente para que no se naturalice, y cada vez que haya más voces de que la violencia es violencia y tiene que ser marcada y tiene que ser denunciada. Yo quería leer una parte. Quería leer una parte que habla justamente de esta idea de la infancia, ¿no? Quebrantada que decía Nora. Mi infancia había concluido sin permiso del calendario. Ni siquiera había esperado la aparición de la menarca que se tomó su tiempo para llegar. Al terminar la primaria y por un periodo corto, frecuenté nuevas amistades, chicos y chicas algo mayores, adopté conductas erráticas con la recurrente intención de ser aceptada. A tiempo y en breve sentí que no encajaba. Sus propuestas e intereses me alejaban de lo que buscaba como meta. El inicio de la secundaria me puso en eje. Reencontré a mis compañeros y con ellos al chico de mis sueños. Tenía por delante el camino deseado y me empeñé en no perderlo. Mejoré mi aspecto, al menos para mi gusto. Le di la bienvenida a mi piel oscura y con la complicidad del sol y algunas emulsiones la convertí en bronceada. Corté muy corto mi cabello en forma inusual para la época, incorporé nuevas posturas y gestos intentando ser más femenina, ensayando sin exagerar cierta sensualidad reprimida. Mi adolescencia, coincidente con ese nivel de estudios, no tuvo desperdicios. Descubrí un mundo de impensados conocimientos. Entablé relaciones sanas y perdurables. Crecí en la fe cristiana. Los campamentos, el escautismo y el voluntariado fueron perfilando mi vocación venidera. Seguí esperando y alimentando aquel amor de la infancia, el cual alguna vez llegó y alguna vez se fue. La relación duró años y fue muy bella. Sin duda, uno de los sentimientos más tiernos y dulces que experimenté en la vida. Asimismo, su alejamiento fue una pérdida desdichada cuyo duelo tardé en resolver. Entendí que no es el tiempo de una vivencia lo que importa, sino la intensidad con la que se haya vivido o la incidencia reveladora que nos haya brindado en el tiempo que ocurrió.
Hacía referencia a esto, ¿no? Hacía referencia ahí en esta primera parte a esto de confirmar mi aspecto de alguna manera, y no lo dije antes, pero entre las